Curso de radiocomunicaciones. El tema de hoy es un taller. Vamos a hablar sobre radiodifusión de alta frecuencia. Por supuesto, este no es un tema relacionado con el servicio de radioaficionados. No tiene ningún tipo de conexión, pero como este es un curso de radiocomunicaciones, estamos incluyendo algún tema que no tiene directa relación para que tengamos conocimiento de la globalidad, lo que es la globalidad de las radiocomunicaciones. Entonces decía, vamos a hablar sobre radiodifusión de alta frecuencia, ¿no? En particular, entonces, vamos a ver si alguno se atreve a definir lo que es el servicio de radiodifusión. Hay una particularidad, porque tratamos de que nos digan la definición del servicio de radiodifusión, porque tiene una particularidad especial que lo tiene este servicio y otro exclusivamente. No hay ningún otro servicio que lo tenga. A ver si alguno se atreve entonces a definir el servicio de radiodifusión. Yo ya lo sé. Bueno, dígalo. Porque hace unas clases atrás lo mencionaste así al pasar. Cuando hablamos de... Sí, que dijiste que era en un solo sentido. Claro. Como el servicio fijo. De radiocomunicaciones como son las radiobalizas. ¿Dirigido a qué? Dirigido al público en general. Ahí va. Esa es la idea, ¿no? Es un servicio unilateral dirigido al público en general. Eso se llama radiodifusión. Y el otro servicio que lo tiene, que es solamente los únicos servicios que se dirigen al público en general, es el servicio de frecuencia patrón y señales horarias. En algún momento vamos a hablar sobre eso. No en esta instancia del curso, pero el año que viene cuando lo elaboremos, vamos a incluir el servicio de frecuencia patrón y señales horarias. Un servicio interesante. Y algún otro servicio, algún otro aspecto de la radio que tenga que ver, no necesariamente con radioaficionado. Bueno, entonces definimos radiodifusión como el servicio justamente que va radiodifusión como los sistemas de comunicación que van dirigidos al público en general, radiodifusión sonora, porque la radiodifusión incluye no solamente la radiodifusión de carácter de audio, sino también de video, que se llama televisión. La radiodifusión no sonora, entonces es la radiodifusión exclusivamente dedicada a transmitir audio. Y en especial hablamos sobre radiodifusión exterior, no tiene nada que ver con este concepto, aquella radiodifusión que está dirigida no al área de donde se emite, sino al exterior, afuera de las fronteras de determinado país, ¿no? A eso llamamos radiodifusión exterior. Concepto que vamos a ampliar ahora. Está en el manual y vamos a ampliar en algún momento. Bueno, ¿cuáles son las bandas de radiodifusión en alta frecuencia? Si no las saben, se las digo. Bueno, la banda de radiodifusión... creo que hay una... Hay una, creo que es en 31 metros. Sí, hay una en 31 metros. Son unas cuantas. Vamos a empezar a ver por orden de memoria, la saco. 90 metros. La banda de 75 metros. La banda de 60 metros. La de 49. 41, 31, 25, 19, 16, 15, 13 y 11 metros. Esas son las bandas de radiodifusión. Hay dos ahí que dije, que son la de 90 y 60 metros, que tienen un carácter especial, ¿no? Ahora vamos a ver en particular. Justamente, que dice la siguiente pregunta: ¿por qué la UIT reserva bandas de frecuencia para que sean utilizadas por el servicio de radiodifusión? ¿En dónde? En regiones tropicales. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué particularidades tienen las zonas tropicales con relación a las demás? En realidad son dificultades que tienen. Una son tiene dificultades de propagación. De propagación. Y otras son dificultades geográficas. Básicamente geográficas porque son países, en su mayoría, hay países pequeños, pero son de grandes extensiones, territoriales y aparte con accidentes geográficos en algunas de ellas, ¿no?
también hay una situación que es socioeconómica, ¿no? En general los países tropicales son países del tercer mundo también, pero la UIT eso no lo maneja, sino que cuando define sí, lo que es la radiodifusión en zonas tropicales, da como motivo esos dos que acabo de decir, ¿no? O sea, razones geográficas y razones de índole de propagación. Y bueno, ¿cuáles son esas bandas? Yo ya acabo de decir dos, pero son tres en realidad, ¿no? Hay dos bandas que son de HF, o sea, de onda corta, la de 90 y 60, y una banda de onda media, que es la de 120 metros. Y bueno, en materia de características que tiene la radiodifusión de zonas tropicales, es primero el área de distribución, son básicamente los trópicos con una extensión en lo que es el mapa de África. Ustedes ven que en el mapa de África la zona tropical, es decir, en las Américas, por ejemplo, se extiende exclusivamente a los trópicos, la zona entre el trópico de Cáncer y de Capricornio. Lo que incluye un montón de países, ¿no? Usted sabe que los únicos países de América que no están no pueden usar la radiodifusión tropical somos Uruguay y Canadá. Los demás países todos están comprendidos en la zona tropical. Y en el África se extienden un poco más hacia el norte, hacia Libia, hacia el norte de África, y incluye también Sudáfrica, que queda fuera de la zona tropical. En materia de potencia, la potencia máxima que pueden utilizar las estaciones que operan en bandas tropicales es de 50 kilovatios. No puede haber más de esa potencia. La prioridad es absoluta. Por más de que estas tres bandas tienen carácter de primario, en algunas los comparte con otros servicios, pero la OIT lo que recomienda en sus regulaciones es que las estaciones de radiodifusión deben tener prioridad absoluta sobre los otros servicios, sobre todo el servicio fijo y móvil. Y después lo que habla también de cobertura de servicio, ¿alguno sabe cuál es la peculiaridad que tiene que tener la cobertura de servicio de las bandas tropicales? Son de exclusivo cobertura local, regional, nacional. No pueden ser dirigidas en ningún momento afuera de las fronteras de los países respectivos. Eso no quiere decir que no, como lo vamos a ver, no quiere decir que no haya, porque hay estaciones que hacen servicios exteriores y por supuesto, por las características que tienen las bandas, las tres bandas, es decir, no se restringen naturalmente a las fronteras de una nación en particular, sino que pueden ser escuchadas más allá de un país en particular y por las condiciones de propagación, naturalmente, a nivel global en algunos casos. Bueno, a ver, ¿qué datos debe tener un reporte de recepción cuando uno lo dirige a una estación de radiodifusión? Ya vimos cuando uno dirige un reporte de recepción a un radioaficionado, sabemos los datos que tiene que tener, ¿no? O sea, la frecuencia o banda, la estación corresponsal, el horario, el UTC, la fecha UTC y un reportaje, ¿no? Un reportaje. Pero en este caso, bueno, y alguna estación trabajada en el caso de ser un reporte. Pero en este caso, ¿qué datos debe tener? Debe tener un informe de recepción de una radiodifusora. A ver. Me supongo que debe tener yo no me acuerdo dónde fue que te lo escuché, creo que fue allá en el rancho, que una vez explicaste, que hay que saber poner el tema de que estaban hablando para confirmar de que sea verdad. Sí, eso se llama una prueba de escucha, ¿no? Lo que se hace allá de la calidad. Los mismos datos que acabamos de decir, ¿no? Debe tener la fecha, la hora, la frecuencia, con la mayor precisión posible, y lo que se hace una prueba se cuenta la programación que fue recibida, para probar de que la recepción ha sido posible. Esos son los datos.
Y se utiliza, y ahí salió Aldo para que me diga qué código se utiliza. ¿Metemos el RCT cuando mandamos un informe de recepción? No. Buenas noches a todos. Perdón que llegué unos minutitos tarde. No, un dato que voy a agregar a lo que estaban comentando ahí, que comparto todo. Pero también le voy a agregar que a veces es importante para quien recibe el reporte de recepción, es decirle en qué condiciones lo escuchamos. O sea, por ejemplo, cuál es el equipo receptor que usamos, qué antena, y si estamos en una zona rural o en una zona urbana, por ejemplo. Otra cosa que yo usaba siempre era decir si los locutores eran voces femeninas o masculinas y aparte de qué tema estaban tratando. Eso en cuanto a lo anterior. En cuanto a la pregunta de Daniel, no se usa el RST ni el RS. Lo que se utiliza es, el más simple es el SIO, que es señal, interferencia y observación general. Eso es lo último que yo estaba usando era ese, el SIO, era el más práctico. O sea, la señal con que llegaba, digamos, lo positivo que estaba recibiendo de la estación, la interferencia, que sería todo lo negativo, y una observación general. Esos códigos van del 1 al 5, donde 1 es la condición peor, vamos a decir, la señal 1 es inaudible, y la señal 5 es con muy buena potencia, con máxima potencia. Y hay que tener en cuenta que si en la observación general no podemos poner un número que no coincida o que no esté acorde a las dos codificaciones anteriores. Si yo tengo 5 de señal, pero tengo un 3 de interferencia, no puedo tener una observación general que sea mayor a 3, porque quiere decir que eso estaría mal. Lo mismo que si yo tengo señal 1 de inaudible, no puedo decir que la observación general es de 3, de 4, de 5, porque si no lo oí no puedo decir eso. Creo que era por ahí. Después eso se puede ampliar. Después del SIO venía el SIMPO, que venía, el SIMPO lo que se hacía era interferencia, variación de la señal y perturbación. O sea que era como una discriminación más detallada de lo anterior. Y después venían otros más complicados que no sé si viene al caso mencionarlo, eso dirás tú, Daniel. Eso lo vamos a ver ahora. En realidad el SIMPO es señal, interferencia, ruido, la N, y la P es de perturbación. ¿No? Claro, noise y perturbación. Sí. Bueno, ahora después seguimos con este tema. Si uno manda una radiodifusora a la RCT, van a preguntar qué es eso, no tienen mayor idea. Y el mismo concepto que habló Aldo en este momento, en el sentido que si uno califica un 1 en algún momento significa en alguna variable una recepción imposible, como lo dijimos también si lo hacen en el RCT. Si ponemos RS y metemos un 1 en el R, quiere decir que se dice inaudible o ininteligible, entonces como tal no tiene sentido el RS. Incluso recuerden de que para ser válido, no tiene nada que ver con el tema, para ser válido una confirmación de radioaficionado, el RCT tiene que ser mayor a 4.2. ¿Ah? Es decir, un RS 4.2. Si uno califica es decir, si uno califica 3.9, por ejemplo, no se considera válido. Buah. Daniel, si me permitís. Sí, dale. Yo en la época que escuchaba Onda Corta, una de las cosas que hacía era, si las primeras reportes, trataba de hacerlo lo más coloquial posible, o sea, más bien mandar una carta y no simplemente lo escuché con un receptor tal y el SIMPO es esto, chao. No, trataba de comentar lo que estaban hablando y de mostrarme por lo menos interesado en lo que estaban hablando. Claro. Y después, cuando las emisoras más importantes, por ejemplo Radio Nederland o La Voz de Alemania, que nos hacían monitores de ellos, ahí sí, era el programa, el SIO, y ellos mismos mandaban las planillas donde nosotros llenábamos y lo completábamos bastante fríamente o bastante, si se quiere, entre comillas, profesionalmente, y no le dábamos demasiada vuelta a la cosa. Pero a veces con las emisoras que se escuchaban poco, o sobre todo las de Oriente, hay que ser como muy caballeroso en ese sentido para
para obtener la QSL de ellos. Nada más que eso, Daniel. Y emisoras locales, ¿no? Las emisoras locales, la mayoría no conocían ni deben de conocer todavía lo que es el SIMPO, el SIO o todas esas cosas, ¿no? Entonces había que contar un montón de cosas. Y tú nombraste una emisora ahí, que la voz de Alemania, la Deutsche Welle, justamente el ingeniero en jefe de la Deutsche Welle, tú lo habrás conocido en algún momento, porque hay quien se encargaba de contactar a los monitores, un tal Gustav Thiele. Gustav Thiele, que... Bueno, hay un Franti por ahí. Fue el que creó el código SINFO, ¿no? Fue el que creó el SINFEMO. ¿No? Ni más ni menos. Cable. Chao, chao. Y a partir de ahí, es decir, hoy día en realidad el código es recogido por las radioregulaciones de UIT y es la manera que se recomienda, deben ser reportadas las estaciones de telefonía y datos. Es decir, la UIT establece que para reportar una estación se debe hacer a través del código SIMPO, SIO o todas las variantes que pueda haber. Bueno. Otra cosa, Daniel, si me permitís, si escuchábamos en esa emisora, en esa broadcasting, un programa dedicado a los diexistas, ni hablar que ahí era donde teníamos que apuntar la QSL, porque era más factible que esa gente estuviera en contacto con otros escuchas y que le diera importancia. Si de repente era un programa deportivo, capaz que pasaba más desapercibido. Vamos entonces a la quinta pregunta, que dice, ¿qué es el jamming y en qué consiste? A ver, ya Daniel más o menos lo contó al principio. El jamming es lo que se considera interferencia deliberada, en general por motivos políticos. En la mayoría de los casos por motivos políticos. Puede haber otro tipo de motivos, pero siempre el jamming se estableció con ese motivo. Bueno, ¿y en qué consiste? Es muy simple, en ocasionar interferencias en forma deliberada para que un programa en particular o una emisora en particular no llegue al público destino, donde la estación interferente, la estación que produce jamming, está interesada de que no se escuche. Es un método que viene siendo utilizado desde los mismos principios de la radio, ya en los años 20, en los años 29, 30 ya había el concepto de jamming. Y es más, ustedes saben que el motivo fundamental que tiene UIT, y una de las razones por las cuales fue fundada, es justamente para combatir la interferencia, sea deliberada o de otro tipo, ¿no? En su carta de constitución se establece todo un artículo dentro de la reglamentación de UIT en el sentido de lo que es interferencia, ¿no? Y se establece en la carta de constitución que queda prohibido la interferencia intencional de un país hacia el otro. Por lo tanto, ya está en la propia carta de fundación, incluso antes de que el jamming fuera utilizado en forma sistemática, porque la constitución de la UIT data del año 1947 y la URSS la Unión Soviética en forma sistemática empezó en el año 1948 a interferir. O sea, antes de ese episodio, que es el más conocido, el jamming de la Unión Soviética, ya estaba deplorado por la comunidad internacional. Y tiene que ver justamente porque la UIT recoge lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, donde el jamming en forma sistemática fue utilizado, entre otras, por la Alemania nazi, ¿no? Es donde desde un principio se trató de interferir las emisoras básicamente de la BBC de Londres, de donde surgían un montón de, no solamente programas en inglés del propio Reino Unido, sino de exiliados que utilizaban los micrófonos de la BBC, utilizaban los transmisores de la BBC para llegar a la Europa ocupada. Entre ellos, Charles de Gaulle, ustedes saben quién fue Charles de Gaulle, ¿no? Que se hizo, no famoso, pero sí se hizo conocido entre todo el pueblo francés a través de las audiciones que tenía en Radio Francia, la BBC, ¿no? En el micrófono de la BBC. En algún momento capaz que les contamos al respecto. ¿Sí? Daniel, si me permitís,
Yo quiero decir que el jamming es la interferencia provocada y, como bien dijiste vos, es con fin político, pero la transmisión también es Sí, con fin político. claro. O sea, ambas cosas son con fines políticos, porque Sí. hay que tener en cuenta que ellos no son un servicio que busquen un lucro, o sea, como puede ser una radiodifusora local, que vende publicidad, presta un servicio y vende publicidad. Ellos lo que buscan es posicionarse en el éter de alguna forma para transmitir su política, su cultura, hacer turismo, lo que fuese. Y del otro lado está el fin político de no dejarla escuchar. Yo Bueno, me acuerdo acá... En el caso, justamente, en el caso que tú hablaste, está muy claro, aquellos que vieron el manual de este taller vieron de que dentro de la sección de jamming hablamos sobre Radio Free Europe y Radio Liberty, ¿no? Que eran 2 emisoras, siguen siendo 2 emisoras, financiadas directamente por el gobierno de Estados Unidos, en realidad por los servicios, en algún momento por los servicios secretos de la CIA, ¿no? Entonces la URSS, comentamos al margen, la URSS sortió todas las acusaciones que había en jamming, porque también la UIT lo que prohíbe es dirigir transmisiones hostiles hacia otra nación. Entonces, como tal, la Unión Soviética establecía de que se había obligado a interferir las transmisiones. ¿Por qué? Porque eran dirigidas emisiones que contravenían también el estatuto de la UIT. Por lo tanto, es decir, ahí la Guerra Fría fue donde más se jugó, ¿no? Así, hasta que no cayó la Unión Soviética, esa guerra dialéctica existió, y también existió las emisoras como tal. De todas maneras, Estados Unidos sigue manteniendo transmisiones de carácter propagandístico dirigidas a China y a otros países, que se diferencian de la voz de los Estados Unidos de América, donde en realidad responden no a organizaciones propagandísticas, y la BOA en realidad tiene como función, la voz de Estados Unidos de América, lo haga o no lo haga es otra cosa, tiene la intención de difundir la cultura, como dijo Aldo hace un rato, de la cultura y la sociedad de los Estados Unidos, ¿no? Pero distinto eran emisoras que directamente sí eran financiadas con materia de propaganda hacia los países de Europa del Este y la Unión Soviética. Eran 2 servicios, Radio Free Europe, en sus distintas variantes, en cada uno de los idiomas dirigidos a Europa del Este, y Radio Liberty, en inglés, Radio Svoboda, que era el servicio que se dirigía hacia la Unión Soviética. Eso finalizó en el año 89-90, cuando cayó la Unión Soviética, desapareció, entonces no hubo mayor motivo para seguir haciendo ese tipo de transmisiones. Bueno, Daniel, si me permitís un segundo. Sí, dale. Las últimas que recuerdo, ¿qué pasó acá? No sé. ¿Me están escuchando? Sí, estamos escuchando, sí. Yo estoy cambiando. Sí. No, que lo último que recuerdo, por ejemplo, como radio cercana acá en la zona por lo menos, era Radio Magallanes, que era una radio que transmitía, decían, desde la cordillera de los Andes, y el gobierno de Augusto Pinochet trataba de interferir. Sí. El último conflicto bélico, porque todos los acuerdos se hacen en tiempos de paz, pero después, cuando llega el momento de guerra, todos los acuerdos se borran, con lo que se escribe con la mano se borra con el codo. Sí. Y vale todo. En la guerra de las Malvinas se usó la radio para hacer mucha publicidad, y después, los que somos un poquito más bichos en el tema, lo que sabíamos era que si estábamos escuchando una determinada frecuencia, y de ahí le hacían jamming, generalmente el transmisor también se corría. Entonces se corría 5 para arriba, 5 para abajo, y ahí íbamos siguiendo. Incluso algunas de las emisoras lo decían: si no nos escucha, córrase algunos kilohertz hacia arriba o hacia abajo, porque estamos ahí. Y era una guerra permanente, ¿no? Entre escuchar y no escuchar. Ahora, nada más que eso. Sí, en el caso que tú contaste, Radio Magallanes fue la última emisora que habló a Allende el 11 de septiembre de 1973. Fue el último discurso, ese que se
está grabado, fue Allende antes que cesaran las transmisiones, las cerraron, ¿no? Y lo que se hizo fue, desde la Unión Soviética, uno de los servicios de Radio Moscú se llamaba Radio Magallanes, ¿ah? Con ese motivo. Incluso tenía el eslogan, tenía la voz que el fascismo chileno no pudo acallar. Y aparte tenía un servicio que se llamaba Escucha Chile, también dirigido a Chile. También Uruguay tenía un servicio que se llamaba 15 Minutos con Uruguay, se hacía los días viernes. Y había un programa diario en Radio Berlín Internacional dirigido a Uruguay también. Ahora, ¿sí? Hola, ¿me escuchan a mí? Sí, te escuchamos. Ahora, hoy en día, hace muy poco en Argentina, durante el gobierno de Macri, el canal C5N, ese donde estaba Víctor Hugo, era interferido permanentemente Sí. para que no saliera, ¿no? Porque era el único canal. El jamming no desapareció. El jamming se sigue manteniendo. Lo que pasa es que se fue a aquello que era sistemático. Ustedes saben que la Unión Soviética gastaba el doble en hacer jamming que en su radiodifusión exterior, ¿no? O sea, que era un esfuerzo enorme para tapar todo eso, ¿no? Pero sí, hasta hoy día todavía existe, ¿no? El jamming existe. China, bueno, ahora creo que lo vamos a ver en la presentación. China tiene un sistema muy particular de producir jamming, que es generar programación. O sea, se ponen una frecuencia y transmiten. ¿Qué transmiten? Ópera china. Están todo el día lo que se llama, hay una cadena que se llama Radio Spark y otra que se llama la Voz del Estrecho, que se dedican solamente a interferir emisoras, pero lo hacen con programación. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Entonces arrancamos. Bueno, vamos a hacer este taller de radiofusión en alta frecuencia. El tema de hoy, radiofusión en alta frecuencia. Bueno, sobre el servicio de radiofusión. Radiofusión es un término que designa al servicio de emisión de señales de radio y televisión para uso público generalizado o... A ver, un momento, me fui. Bueno, es un servicio de emisión de señales de radio y televisión, porque radiodifusión incluye también televisión, para uso público generalizado y muy amplio. Este concepto es el que contiene el vocablo en inglés, que se utiliza en inglés y que los radioaficionados utilizamos por hablar en palabras que no necesitamos, porque el término broadcasting es innecesario, que quiere decir literalmente arrojar o esparcir ampliamente, ¿no? Es el mismo concepto de radiodifusión. La radiodifusión cubre gran parte de los medios de comunicación de masas y se opone a la emisión de audiencia reducida llamada narrowcasting, cosa que poco se conoce, pero existe el concepto de narrowcasting básicamente en los Estados Unidos. Como digo, hablar de broadcasting, como usamos los radioaficionados, en realidad no tendríamos que hacerlo en idioma español porque tenemos que hablar de radiodifusión, radiodifusor. Bueno, para definirlo correctamente, por las recomendaciones de UIT y la reglamentación de UIT, se establece que radiodifusión es la radiocomunicación unilateral cuyas emisiones se destinan a ser recibidas por el público en general. Ustedes ven que público en general es el concepto básico que tiene este servicio y todos sus términos. Y el servicio de radiodifusión lo definimos como aquel cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Como decías, como se ve, la característica principal de la radiodifusión es su carácter de generalidad de sus emisiones, y de hecho, solo con el servicio de frecuencia patrón y señales horarias son los únicos que cuentan con esa característica. O sea, todo lo que hay en el espectro radioeléctrico, exceptuando, desde que se inicia el espectro radioeléctrico hasta termina, todo lo que se incluye allí, lo que no es radiodifusión y señales de frecuencias patrón y señales horarias, no es de uso, uso general, de recepción general. Ese es un concepto que tenemos que tener presente. O sea, que pequeñísimas porciones del espectro radioeléctrico se utilizan para la recepción de carácter general.
todos los servicios demás, no, incluido el servicio radioaficionado. Bueno, hablamos de banda de radiodifusión en alta frecuencia, vamos a hablar de las bandas de radiodifusión en alta frecuencia. Por supuesto que todos los segmentos de onda tienen, la mayoría tienen servicios de radiodifusión, o sea que van desde la onda larga hasta la UHF, hay servicios de radiodifusión, ¿no? Pero nosotros vamos a movernos en el servicio de alta frecuencia, es decir, en el espectro radiofrecuencia. Esta es la razón del taller. Bueno, vamos a ver las bandas. La dijimos al principio medio rápido ahí. En la 90 va de 3200 a 3400. Es la primera, de hecho, la primera banda de onda corta y es también la primera banda de onda corta de las bandas tropicales, que junto con la de 60 y la de 120, esa en una media, vamos a ver, constituyen un subservicio particular de la radiodifusión. Su uso es compartido con servicios fijos y móviles. Ahí hay de todo metido allí en ese espectro, ¿no? De 3200 a 3400. 75 metros, 3950 a 4000, en una banda de atribución solo en regiones 1 y 3, porque en la región 2, en realidad, esos pequeños 50 kHz están actualmente en lo que es la banda de 80 metros de radioaficionado. Nunca la banda 75 metros estuvo adjudicada a la región 2. Tiene carácter primario allí, en esas dos bandas, y como decía, en las Américas es parte de la banda de 80 metros u otros servicios. En Uruguay es parte de la banda de 80 metros actualmente. Desde la reglamentación de 2017 hasta la fecha, constituye parte de la banda de 80 metros. En ese caso tiene también carácter primario, pero está compartida. En realidad todas las bandas de radiodifusión son de carácter primario, ¿no? Pueden estar compartidos con otros servicios, como en este caso, pero tienen carácter primario. 60 metros es la otra banda tropical, va de 4750 a 4995 y salta luego de 5005 a 5060. La razón de ahí de esos 10 kilohercios que faltan allí es que ahí está el servicio de frecuencia patrón y señales horarias de 5 MHz. O sea, esos 10 kilohercios están reservados a ese otro servicio. Bueno, el AMO más poblada y realmente exótica, banda tropical, y la propagación a la distancia se limita a circuitos nocturnos. Una banda muy bonita para los que hacen escuchas de radiodifusión. 49 metros. Esta banda tiene carácter global. Va de 5.950 a 6.200 kHz. Es el margen de... ¿Qué particularidad tiene esto? Es que la mayoría de los receptores tienen esta banda, ¿no? Es decir, las bandas de onda... cuando uno compraba un... ¿Es la primera? Sí, compraba un equipo multibanda que le llamaban, que tenía onda media, mal llamada onda larga, onda corta y FM. Bueno, la primera banda que aparecía allí era la de 49 metros y por eso es una banda popular. Y es una banda grande. Bueno, tiene cobertura internacional que es limitada, especialmente por el circuito de propagación durante el día, pero después durante la noche empieza a propagarse como una banda de carácter global. Hay montones de servicios, incluso hay mucha emisora local, ¿verdad? En una época en Uruguay había varias estaciones de Uruguay que transmitían en la banda 49 metros. 41 metros, de 7.200 a 7.450 kHz en la región 1 y 3 y de 7.300 a 7.400 en región 2. Esto lo vimos cuando hablamos de la banda 40 metros, la asignación de frecuencia de radioaficionado, lo vimos, ¿no? Y dijimos que tradicionalmente en la región 1 y 3 la banda iba de 7.100 a 7.450, pero se le redujeron a partir de las últimas reglamentaciones internacionales, se redujeron 100 kHz para dárselo a una ampliación al servicio de radioaficionados, que no está todavía utilizada a nivel global, solamente en Europa se está siendo usado en Suiza y no recuerdo algún otro país, pero hoy día entonces la banda de 41 metros arranca en 7.200 kHz. Pero esto es una novedad porque nunca había ocurrido. Hace algún tiempo
se le otorgó determinado rango en la banda de 41 metros en la región 2, en las Américas. Esta banda no estaba para América, ¿no? Que va de 7.300 a 7.400 kHz. 31 metros, 9.400 a 9.900 kHz. Es la primera de las bandas de onda corta a larga distancia por el circuito de propagación. Fíjense que está ahí colindante con lo que es la banda de radioaficionado de 30 MHz, de 10 MHz, o sea, la banda de 30 metros, ¿no? ¿Y qué dijimos cuando hablamos de propagación de la banda de 30 metros? De que estaba abierta todo el día. Bueno, como tal, la banda de 31 metros tiene las mismas características, es una banda que a propagación de larga y corta distancia está siempre abierta para determinado lugar del planeta, sea el lugar donde estemos ubicados independientemente. 25 metros, va de 11.600 a 12.100 kHz. Durante el día y al comienzo de la noche se usa para las distancias medias, cerca de los 5.000 kilómetros, y para largas distancias locales durante la noche. Tengan presente que las radiodifusoras, sobre todo las radiodifusoras de carácter internacional, el estándar de operación no son los 100 vatios de una estación de radioaficionados, 1 kilovatio, 1 kilovatio medio, sino que estamos hablando de potencias que superan los 100 kilovatios, ¿no? 100 y hasta 500, incluso hoy día se llega a utilizarse transmisores de 600 kilovatios. Por lo tanto, las condiciones de propagación son distintas, ¿no? Es decir, son más estables justamente en función de la propagación. Un comentario al margen, ¿no? 22 metros, 13.600 a 13.800, una banda muy cercana a la banda de radioaficionado de 20 metros. Es la más nueva, fue la más nueva. Ahora voy a explicar, hay otra más nueva, pero vamos a explicar por qué decimos que es la más nueva. Esta fue la última banda, los que escuchábamos, bueno, fuimos sorprendidos en determinado momento de que se le había adjudicado el servicio de radiodifusión a una nueva banda que entró en 1979 en realidad, se otorgó en 79 y la esperamos hasta 1989. Hubo emisoras que la empezaron a utilizar antes, a medida que los servicios... Todas estas nuevas adjudicaciones se hacen con determinado tiempo porque hay que desalojar un montón de servicios que están utilizando la frecuencia. Y más que en aquella época, ¿no? Donde la onda corta estaba totalmente completa. Bueno, es un de comportamiento intermedio, entre 25 y 19, y permite propagación, hablando de estas potencias, a 7.500 kilómetros aproximadamente. O sea, dos saltos, en general, dos saltos en la capa F. 19 metros, va de 15.100 a 15.060, es muy importante como banda de radiodifusión a larga distancia. Era la banda que todos utilizábamos para radiodifusión de larga distancia. Es muy confiable y hasta 15.000 kilómetros, ¿no? Es decir, hablando de 4 o 5 saltos de onda. Generalmente cubre perfectamente la trayectoria nocturna de las transmisiones y está abierta no casi todo el día, pero sí de noche tiene circuitos de propagación abiertos. 16 metros, 17.550 y 17.900, era una banda pequeña y era muy utilizada, es decir, se congestionaba mucho cuando había gran actividad solar. Entonces ahí las emisoras se juntaban, ¿no? 15 metros, esta en realidad es la última atribución que tuvo el servicio de radiodifusión en el 92 y entró en 2007, pero tiene una particularidad, está dedicada exclusivamente a modulación digital y no hay casi actividad justamente por este concepto. Lo hablamos al principio, la modulación digital que está siendo utilizada hoy día en la onda corta, en la alta frecuencia, es el estándar DRM, no confundir con DMR. DRM, que es un estándar que quiere decir Digital Radio Mondial, que es un estándar de código abierto desarrollado por algunas emisoras internacionales como la BBC y la Radio Francia Internacional y otras. Entonces, en algún momento esta banda fue pensada justamente para que fuera utilizada exclusivamente para este modo digital, que es el que hoy día se está utilizando como estándar para radiodifusión digital en onda corta. Lo decíamos al principio, antes había un modo que se llamaba DAB, que no funcionó, y este consorcio, que ya digo, es de código abierto,
desarrolló esta modalidad, y por eso es una banda que si bien es nueva, pero no hay actividad allí. La banda 13 metros es una banda era preferida en los círculos solares altos por las radiodifusores, pero tiene unas dificultades, tanto la de 13 como de 11 metros, la que siguen, que no están en todos los receptores como arrancaban en 49, en realidad terminan en 16 metros. Por lo tanto, no había que tener receptores especiales para hacer recepción en 13 y 16 metros, ¿no? Pero eran unas bandas que cuando estaban abiertas durante los ciclos altos de manchas solares, se poblaban. Y eso significaba también que las bandas de abajo, las anteriores, se descongestionaran, ¿no? Porque los transmisores pasaban a utilizar estos rangos de frecuencia. Eran bandas que los que teníamos equipos especiales las escuchaban. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las bandas de radiodifusión, que son unas cuantas, vieron unas cuantas y tienen sus particularidades. Bueno, vamos a hablar sobre... Un aporte. La de 11 metros, que nosotros conocemos y manejamos, que arranca poco antes de los 27 megas y que llega hasta el límite de la de 10 metros, es diferente que esta. Las dos son 11 metros, pero una es para la radiodifusión y otra es la que usamos los radioaficionados. Es un tema. Y el otro tema es que las emisoras de radiodifusión en onda corta, como sabían de los problemas de propagación, más allá de manejar muchísima potencia, lo que generalmente hacían era que la misma emisión saliera por más de una banda. Entonces, cada uno de nosotros escuchaba donde se sentía más cómodo, donde la escuchaba mejor. Los reportes sí se hacían de todas las posibles, digamos, pero cuando lo que estábamos buscando era información, escuchábamos donde nos quedaba más cómodo. Nada más. Hay tres bandas que coinciden con radioaficionadas, con el servicio de banda ciudadana, que coinciden con los números, pero no tienen nada que ver, ¿no? Una es la 60, ¿no? Que no tiene que ver con la banda de 60 metros de radioaficionados, no comparte ni siquiera nada. Y la otra de 15, que tampoco no comparte absolutamente con la banda de 15 metros, ¿no? No hay que confundir como tal. Y como decía Aldo, la banda de 11 metros, que está ahí, no colindante, pero cercana a la banda de ciudadana, tampoco no comparte segmentos como tal, ¿no? La única banda donde hay mezcla con un servicio es la de 41 metros, que sí, es decir, si bien tiene una, dice 40 y 41 metros, comparten el mismo espacio, ¿no? Con el servicio de radiodifusión y el servicio de aficionados. Bueno, vamos a hablar sobre las bandas tropicales. Bueno, la UIT atribuye a lo largo del planeta 3 bandas de frecuencias para la radiodifusión que son exclusivos de los países tropicales. 2 son del espectro de onda corta y una de ellas es de onda media. Son 120 metros, que va de 2300 a 2498 en la región 1 y a 2495 en las regiones 2 y 3. Incluye, por tanto, las Américas. 90 metros, que va de 3200 a 3400, y 60 metros, que va, como dijimos ahí, de 4750 a 5060, pero cortada en el medio, ahí donde está el servicio de frecuencia patrón y señales horarias. Bueno, lo que viene. Esto es reglamentación de UIT. Dice: estas bandas están atribuidas a todos aquellos países situados en el trópico Cáncer y el trópico Capricornio, y por añadidura también se atribuyen a Sudáfrica, Suazilandia, el Soto, o sea, el sur del África, Libia, el norte de África, y bueno, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán y Nepal, que no son países tropicales, pero se extienden cercanos. Dice: la zona tropical comprende la región 2, en región 2 la zona que se extiende entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, o sea, en el caso de las Américas coincide exactamente con los trópicos. Vuelvo a decir, los únicos 2 países del continente americano que no tienen acceso a las bandas tropicales somos Canadá y Uruguay, ¿no? Los demás países tienen acceso porque son países que en algún momento están comprendidos por esos 2 trópicos, ¿no? Bueno, las regiones 1 y 3, la zona se extiende, como dice allí, del 30 al 35, se sube un poco más.
Y se incluye entonces las latitudes que están allí. ¿Y para qué? Para incluir los países que establecimos ahí: Sudáfrica, Suazilandia, Letonia, Libia, Irán, Irak, Afganistán, Pakistán y Nepal. En la región 2 dice: la zona tropical podrá extenderse hasta el paralelo 33 norte por acuerdos especiales concluidos entre los países interesados en esa región. O sea, en la zona de las Américas se puede extender algunos grados más, o 2 grados más encima pero por acuerdos regionales, ¿no? Bueno, acá está en el mapa, lo que está en amarillo, varias veces vimos este mapa, es la zona tropical, ¿no? Como ustedes ven allí, como digo, los únicos países que no están comprendidos como tal somos Uruguay y Canadá. Los demás, absolutamente todos los países y territorios están en esta zona tropical. Bueno, acá son QSLs. Estas son QSLs de algunas emisoras. Estas son de Oceanía, Radio Vanuatu, Radio Vila en aquel momento, cuando eran las Nuevas Hébridas, cuando eran todavía un condominio francés y británico. Esta es lo que hoy sería Papúa Nueva Guinea, cuando estaba bajo fideicomiso de Australia. Entonces operaba como la Australian Broadcasting Commission, pero en Papúa Nueva Guinea. Esta es la Solomon Island Broadcasting Station, de la isla Salomón, todavía está activa esta emisora. Acá tenemos africanas, típicas, la Ghana Broadcasting Corporation de Ghana, Radio Tanzania, ¿no? Lesoto National Broadcasting Service de Lesoto, y esta Radio Togo. Esta radio era muy fácil de escuchar en los 5047 en las mañanas. Bueno, ahora vamos a ver el criterio de propagación, era bien claro lo que ocurría con esta emisora. Y acá tenemos emisoras americanas, ¿no? HRBC de Honduras, las 3 emisoras que están ahí son religiosas, ¿no? Estas son evangélicas, HRBC, Adventist World Radio, de Costa Rica, que transmitía a través de Radio Libre Internacional, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y Radio Cruz del Sur, que pertenece a la Iglesia Católica en Bolivia. Bueno, hay muchas más, ¿no? Si ustedes van al sitio web de radioescuchas del club, swl.radiogruposur.org, ahí hay un montón de QSLs antiguas de radiofusoras. Van a encontrar estas y algunas otras más. Bueno, ¿cuál es el motivo? Bueno, fueron concebidas como una extensión de la operación, las bandas tropicales, de la radiodifusión estándar en onda media, lo que generalmente se va de 535 a 1610 kHz, hoy extendido hasta 1750 kHz, ¿no? O sea, es una extensión del espectro estándar, de la radiodifusión estándar de onda media, ¿no? Y se reservan los países de zona tropical por los motivos de exclusivamente local, lo que la reglamentación dice, uso interior nacional, por los motivos que vimos al principio, ¿no? Índole geográfica y económica, estas naciones tienen a menudo grandes territorios con poblaciones muy dispersas, donde la instalación de equipos de onda media y sobre todo frecuencia modulada para la cobertura total del país supondría inmensos costos. En realidad, las bandas tropicales suplieron y siguen supliendo en algunos lados la falta de frecuencias moduladas, ¿no? Que fíjense lo que puede ser la dificultad que puede tener Bolivia, países altiplánicos, Bolivia o Perú, cordilleranos, con la colocación de emisoras de frecuencias moduladas, ¿no? En este caso, es uno de los motivos por el cual se utilizó, en este caso, por índole geográfica. Y económica tiene que ver también porque en general los países tropicales son países del tercer mundo y tienen muchas dificultades económicas para establecer sistemas de comunicación estándares como en los países del primer mundo. Y después razones naturales que tienen que ver con el alto ruido atmosférico, esto lo dice la reglamentación de UIT, y dificultades de propagación que se dan en estas latitudes hacen la recepción de ondas medias más difícil que en otras partes del mundo y reducen la cobertura útil. Entonces, como tal, tenemos lo que la UIT establece, coloca una nueva banda de onda media para estas zonas y 2 bandas de onda cortas para que suplan estas carencias. El reglamento dice, en el presente reglamento, con la expresión
radiodifusión en la zona tropical se designa un tipo particular de radiodifusión interior nacional de los países incluidos en la zona, en los que puede comprobarse que a causa del alto nivel de parásitos atmosféricos y de la dificultad de propagación no es posible asegurar económicamente un servicio mejor mediante el empleo de ondas kilométricas, métricas, hectométricas y métricas. O sea, onda larga, media y corta. La potencia deportadora, dice otro numeral, de las transmisiones de este servicio en las bandas enumeradas no deberá exceder 50 kilovatios. En la zona tropical, el servicio de radiodifusión tendrá prioridad sobre los demás servicios que comparten las bandas de frecuencia. ¿Por qué? Porque son los servicios de radiodifusión en estas tres bandas accede con carácter primario, pero existen otros también carácter primario. Entonces lo que se establece de que las administraciones deberán velar para que el servicio de radiodifusión no tenga interferencias de otros servicios primarios que haya en el país o en la región. Bueno, y esto es algo importante porque sabes señalar que a pesar de todo lo antes establecido en materia reglamentaria, las frecuencias atribuidas a las bandas tropicales son usadas por emisoras de radiodifusión en zonas de países ajenos a los que se define la OIT, como asimismo con potencias mayores y se me fui. Estaba tapado ahí, no sé lo que puse. Dice mayores a los 50 kilovatios e incluso desarrollando ese servicio de carácter internacional. Por ejemplo, Estados Unidos tiene acceso a la zona tropical. ¿Por qué? Porque el sur de la Florida y parte de Texas y Alabama y demás están en zona tropical. Y hay una emisora muy popular que es Radio Miami Internacional y tiene un servicio que opera en la banda 60 metros, pero que lo hace en carácter internacional, ¿no? Porque si bien sustenta que es de carácter local, está transmitiendo para programas de carácter internacional. Y hay otros países, por ejemplo, les doy un caso, Albania. Albania siempre operó en esta frecuencia y nunca fue un país tropical y estuvo en la zona. Por ejemplo, eso ocurre que también aparece allí. Bueno, la propagación de las bandas. Al anochecer, todo lo que nosotros vimos en propagación lo aplicamos en particular en estas bandas, y eso es interesante porque en general la gente que empezamos haciendo escucha aprendimos propagación básicamente escuchando estas estaciones, ¿no? Bueno, desde las antípodas y alrededores hasta el lugar de escucha por la ruta de oriente, o sea, siempre viendo de oriente a occidente, o sea, la trayectoria aparente del sol. Además de aquellas zonas en que también se está produciendo el ocaso, es donde se producen las aperturas. Por la noche, dependiendo de la zona, de la hora, la zona del planeta que está a oscuras o con el sol a 15 grados o menos por encima del horizonte, también tiene un circuito de propagación abierto. A medida que avanza la noche, se irá recortando el alcance por el oriente, donde amanece, e irá incrementándose por el occidente, donde anochece. ¿Por qué se debe esto? Pues son bandas bajas, y como tal son afectadas, entre otras cosas, por la absorción de la capa D. Por lo tanto, cuando la capa D desaparece, la propagación a larga distancia es posible en las tres bandas. Al amanecer, lo mismo que al anochecer, pero en dirección opuesta hasta las antípodas. Yo le puse el ejemplo de radiodifusión togolés. Era interesante porque allá a eso de las 3 de la mañana, siendo las 5 de la mañana en el país de Togo, encendía la emisora, entonces aparecía incluso con una señal de intervalo muy conocida, que eran animales de granja, y aparecía muy fuerte. Y después veíamos que casi como hacia las 5 desaparecía, ¿no? Bueno, entonces fuimos comprendiendo que justamente lo que se explica acá, ¿no? Que a medida que el sol iba apareciendo allí en el oeste de África, la recepción iba decayendo hasta que desaparecía totalmente. Bueno, eso era propagación aplicada, ¿no? Todas las mañanas lo podíamos, todas las mañanas, todas las madrugadas lo podíamos escuchar. De la misma manera que
las primeras emisoras que surgían eran emisoras del lejano oriente, que en realidad eran difíciles de escuchar, ¿no? Eran difíciles de escuchar. Bueno, informe de recepción. Bueno, hablando de exista, o sea, diferenciamos lo que es una escucha habitual de programas de radio, de onda corta, de radiodifusión de alta frecuencia. Al exista lo diferenciamos como aquella persona de que está interesado no solamente en la captación, sino en reportar las emisoras. Bueno, no solo capta y decodifica señales, sino que registra sus escuchas y puede incluso desear reportar las mismas a la emisora que escucha, ¿no? Para ello confecciona lo que se llama un reporte o informe de recepción, que sirve para comunicar los aspectos técnicos de la escucha, de la captura. En muchos de los casos la emisora, a vuelta a correo, lo que hacía, sigue haciendo, porque las emisoras lo siguen haciendo, aquellas que están activas, cumplen con verificar el informe enviado mediante una tarjeta o carta QSL que sirve de documentos probatorios de que la estación fue captada por el aficionado. La mayoría, por no decir todas las emisoras de radiodifusión internacional, lo hacen, ¿no? Hay algunas que se negaban a hacerlo. Por ejemplo, la BBC no confirmaba, sino que mandaba una carta genérica, unas tarjetas genéricas, pero no confirmaba reportes, salvo en alguna oportunidad. Pero eso lo hacía por el volumen que recibía y que en realidad hay que tener gente haciendo esta tarea, ¿no? Contestando correo, ¿no? Y es caro. Bueno, el reporte o informe de recepción es entonces un documento escrito en el que se recogen los datos básicos y comprobatorios de la captación de una emisora. Puede ser confeccionado como carta, en un formulario especial o una tarjeta, pero en todos los casos debe constar con los siguientes datos: una fecha y hora de escucha expresada en el tiempo en UTC, la frecuencia con la mayor precisión que le permita el receptor, una valoración de la calidad de escucha expresado mediante un código apropiado o mediante una descripción acertada, detalles de la estación receptora, como decía Aldo hoy, tipo de receptor, antena, etcétera, para que sepan que si estamos utilizando un equipo más o menos profesional o algo se parezca, o algo más sencillo. El idioma o idiomas utilizados en los programas escuchados. Los que escuchamos esto, logramos identificar idiomas de lo más variado, ¿no? Hasta hoy día, los que hicimos esto, podemos identificar idiomas, por ejemplo, no sé, vietnamés del laosiano y cosas así, que parecerían difíciles, pero por el oído se sacaban, ¿no? Detalles de programa captado, lo suficiente. Por el oído y las guías. ¿Cómo? Claro, sí. El coreano por el oído y las guías. Yo sí. Por el oído no mucho, salvo algún cántico del Corán, por ahí nada más. Pero las guías decían en qué idioma estaban transmitiendo en esa hora. Y sobre hoy esas guías están en internet y son más fáciles. Sí. Incluso como muchas emisoras también transmiten por internet, hoy sería fácil usar internet para confirmar que lo que se está escuchando es realmente esa emisora y no otra. Sí. Bueno, eso es un reto especial, porque uno incluso hoy ya tiene SDRs para acceder y demás. Sí, pero aparte de las emisoras, de alguna manera también había latiguillos en varios idiomas para identificar un idioma, ¿no? Por ejemplo, en árabe era famoso el Juna algo, Juna al Kuwait, ¿no? O Ida al Arabia til Saudía, el Sauti Chaqueña, como era en Swahili, y demás. O sea, aprendían un montón de muletillas. O la música de identificación de la emisora también. Claro, sí, lo que se llama la señal de intervalo, ¿no? Buenas noches, quiero hacer un recuerdo, un aporte ahí. Buenas noches a todos. Lo que sí me acuerdo cuando uno enviaba un reporte, señal o algo, muchas veces lo que era la BBC de Londres, me acuerdo, y algunas otras, enviaban cómo mejorar las antenas, circuitos para las distintas bandas. O sea, ellos mismos se encargaban de enviar informes técnicos, cómo fabricarse las antenas. Eso era otra de las cosas que me acuerdo. Es verdad. Sí, porque esa manera sí estaban manteniendo su audiencia, ¿no? Detallaban cómo se hacía algunas bobinas, todas esas cosas para estar en distintas bandas
y cuando daban la publicidad decían, estamos emitiendo en tal y tal y tal banda, y a veces decían, a partir de este momento vamos a las bandas a otra banda, o sea, se iban acompañando la propagación, creo que era, ¿no? Claro. Sí, es verdad lo que dice Armando, es muy interesante eso, porque nos iban educando para que los pudiéramos escuchar mejor, de alguna manera. Bien. No sé si, digo, debe haber más personas que está participando en la clase que no sé, gente que oyó eso. Eran cosas, otros tiempos donde no había internet, no había teléfono, la facilidad no era la misma. Se utilizaba el correo a full, como quien dice, para el reporte. Era más o menos ese el aporte. Muchísimas gracias. Hay emisoras que también reciben reportes de recepción vía email, ¿no? Me refiero a emisoras de radiodifusión exterior o internacional. Bueno, vamos a hablar sobre los códigos de apreciación de calificación de las escuchas. Hablamos del código SIMPFEMO, que fue concebido por Gustav Georg Thiele, que era el técnico jefe, el Chief Engineer de la Deutsche Welle, la voz de Alemania, que fue inicialmente utilizado para calificar la recepción de radiodifusión sonora, o sea, en realidad radiodifusión internacional sonora. No obstante, ha sido adoptado oficialmente por la Comisión Consultora Internacional de Radiocomunicaciones, la CICIR, que hoy día es la UITR, ¿no? UIT reglamentación. O sea, fue recogido allá por los años 70, 80, por la propia UIT para valorar las emisiones tanto de telefonía, radiodifusión sonora, como otro tipo de emisiones. Bueno, las variables que tiene son esas que están ahí, la S, la I, N, P, F, E, M y O, intensidad, interferencia, ruido, perturbaciones hablando de efectos perjudiciales, interferencia, ruido y perturbación de la propagación y la frecuencia del desvanecimiento o fading. La modulación se califica con la E y la M, tanto en calidad como el porcentaje de modulación, y la O en la apreciación en conjunto. Todas estas variables se califican del 1 al 5. Y acá tendríamos el gran código, ¿no? El gran código tal cual está definido por UIT. Pero existen unas simplificaciones. Incluso fue concebido inicialmente como el código SIMPO, que tenemos acá, donde se califica nada más que intensidad señal, interferencia, ruido, perturbaciones de propagación en forma genérica, lo que incluye fading, y apreciación en conjunto, ¿no? Del 1 al 5. Otra es la SINFO, que en vez de la P utiliza la F por frecuencia de desvanecimiento. Aquí lo que se trata de valorar es no la intensidad, sino el ritmo, la frecuencia que tiene el fading en particular. Y la simplificación más básica, que es el SIO, que solamente tiene intensidad de señal, interferencia y la O. Como dijo Aldo al principio, ustedes ven que van del 1 al 5. El sentido común dice que en ninguna variable 1 puede ser utilizada, porque si estamos hablando de que una emisora se escucha con una intensidad de señal inaudible, quiere decir que no la escuchamos, ¿no? Y si tiene una apreciación general de 1, es inutilizable, por lo tanto no escuchamos nada. Y si la interferencia es muy intensa, quiere decir que no escuchamos nada. Y tampoco, por sentido común, ninguna de las variables puede ser superior a otra inferior. O sea, es decir, la apreciación en conjunto no puede ser superior a cualquiera de las anteriores. Si calificamos una interferencia 3, no podemos catalogar un SIO 535, ¿no? Porque no tiene sentido. Bueno, esa es como todos los servicios de radio catalogan con estos 3 códigos, catalogan las emisiones. Salvo el servicio radioaficionado, que seguimos utilizando el arcaico sistema del RST, los demás se utilizan este tipo de código. Y como radioaficionado tenemos que conocerlo, ¿no? La verdad que lo tenemos que conocer. No creo que la mayoría de los radioaficionados sepan de estos códigos. El jamming. Bueno, entendemos por jamming a la interferencia deliberada realizada a emisiones de radiodifusión en carácter en general con motivos políticos.
hablamos, el jamming en realidad habla de emisiones de radiodifusión, por más que se hace interferencias a otros servicios, también, en situaciones de conflictos bélicos y demás, se hacen también interferencias. No se llama jamming, no tiene nombre. En algún momento vamos a hablar sobre, no en este curso, pero quizás en la próxima edición que hagamos, otro tema que nos debemos son las emisoras de números, espía de números, que es un conglomerado enorme de emisoras que uno escucha en onda corta, que sufren interferencia, ¿no? Les cuento después yo le voy a poner unos ejemplos allí. Alguna vez hablamos de esto, ¿no? Algunos ejemplos de audio para que sepan. En general, los que barrimos el dial de onda corta las hemos escuchado y siguen activas. Que se supone que son emisoras que envían mensajes secretos a espías que están encubiertos en determinados lugares. Y bueno, esas emisiones también son interferidas en algunos casos, ¿no? Pero cuando hablamos de jamming hablamos sobre interferencia sobre el servicio de radiodifusión. Bueno, esta interferencia intencional se efectúa mediante la transmisión de señal en forma premeditada para perturbar programas considerados hostiles, y a diferencia de otro tipo de interferencia que pueden ser por procedimientos negligentes o accidentales, tienen como objetivo básico y exprofeso impedir la comunicación alterándola o anulándola lo suficiente como para que el receptor no pueda interpretar. El receptor, así el público objetivo, no pueda interpretarla. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, algunos de los tipos más comunes en la interferencia son de ruido blanco, ¿no? El ruido blanco, ¿saben lo que es, no? Es un ruido que se hace para que ocupe todas las frecuencias del espectro, ¿no? Es un sonido... El ruido blanco en general, cuando uno sintonizaba un canal de aire vacío y escuchaba ese sonido, ese zumbido, eso es un ruido blanco, ¿no? Es un ruido que se emite en toda la longitud de onda, audible por el lugar. Aleatorio, o sea, meter ruido generado en forma totalmente aleatoria. Pulsos aleatorios, también, para que no sigan una fase. Tonos de código Morse, incluso había varios y hay todavía transmisores jamming que se identifican a través de un código Morse. Bueno, y así mismo otros métodos, como los que usa la República Popular China, los sigue utilizando, que emplea transmisiones de ópera tradicional china, música de ópera china, para interferir emisoras propagandísticas contra su régimen. Es decir, colocan un servicio de radiodifusión en las frecuencias que le interesan interferir. Y algo particular y algo muy, muy artesanal que realizaba la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, que metía adentro del transmisor el propio sonido que generaba el generador diésel que proporcionaba energía a dicho transmisor. Algo muy artesanal. O sea, que transmitía el propio ruido del generador que estaba proporcionándole energía al transmisor. Bueno, y aquí nos quedamos.